Antes de comenzar me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Los veladores son ese tipo de personas que tienen historias muy interesantes que contar, pues muchos de ellos dicen que al caer la noche y al irse todos, cuando ellos se quedan solos en aquella lejana oscuridad, ya sea un almacén, un edificio o enteramente un patio enorme que cuidar, ocurren extrañas cosas que ellos tienen que vivir noche con noche. Este velador nos cuenta que vivió una experiencia que solamente ocurría durante la noche, pero no solamente porque este ente viniera o este fantasma a atormentarlos por la noche, sino que era la hora y el mismo lugar donde esta alma perdió la vida, y tal parecía ser que aún no podía descansar en paz. Y este velador fue uno de los pocos que pudo escucharlo mientras pedía auxilio. La historia es la siguiente. Hola Alex, mi nombre es Francisco Gómez. La experiencia que les quiero relatar me sucedió mientras estaba trabajando. Yo durante un tiempo fui velador nocturno o guardia de seguridad, y pese a que mi empresa me mandaba a diferentes lugares de noche y muy alejados y a veces deshabitados por completo, yo era el único guardia que había en todo ese sitio, ya sea una bodega, oficinas. No me pasó nada paranormal, o al menos aterrador. Curiosamente, mi primer encuentro con lo paranormal sucedió en una planta química, en donde habían muchas personas. Yo tenía como 8 compañeros, y la planta era grande, había luces por donde quiera, y fue en uno de sus contenedores en donde escuché esto. Antes de relatarles mi experiencia, les tengo que contar una leyenda, o más bien, era lo que yo suponía una leyenda. Y es que sucede que en este tipo de plantas suceden algunos percances, algunos incidentes, sobre todo por la maquinaria que se maneja ahí y por todos los cuidados que deben de tener los empleados, desde el intendente hasta un ingeniero o un laboratorista químico. Sucede que ya habían pasado varios percances, pero habían tenido la suerte de no haber tenido fallecimientos en los últimos años. El último fallecimiento, según mis compañeros y muchas personas de ahí, era sobre un joven. Como sabrán, estos relatos, estas leyendas que se cuentan en los trabajos, no son nunca muy exactos. Algunos de mis compañeros decían que este joven era primerizo, que tenía unos cuantos días o una semana en el empleo, y otros dicen que ya era un joven más o menos experimentado, que ya tenía meses o incluso un año, pero que le pasó fue simplemente un descuido. Él se metió a uno de estos contenedores, y por alguna razón ocurrió una fuga en ese contenedor. Estos contenedores, como nosotros le llamamos, son unos tubos grandes, muy amplios, donde se guardan diferentes sustancias, y que cuando te metes aquí, tienes que tener mucha precaución, mascarilla, guantes, lentes, y por cualquier irregularidad, tienes que salir inmediatamente de él. Se dice que este joven ignoró esto por completo. Tal vez estaba cansado o pecó de soberbia, porque pensó que nada malo le pasaría. Para entrar a este contenedor necesitas una llave, al menos anteriormente, y esta llave obviamente la traía él. Pero debido a la intoxicación que estaba sufriendo, que fueron en un par de segundos, este joven se dice que se desorientó, desvarió por completo, y había dejado las llaves en el escritorio, al fondo. Él se acercó a la puerta, y viendo que no traía las llaves, aún tosiendo, desesperado, tumbado en el suelo, empezó a golpear la puerta, a la par de también estar tosiendo. No se sabe por cuánto tiempo estuvo así, pero que esos llamados de auxilio, esa tos y esa voz ahogada que gritaba por auxilio, que alguien lo escuchara, tuvo efecto, pero con la persona equivocada. Estaba pasando por ahí un intendente,
Y este tipo de personas, debido a que su trabajo es muy rutinario y no tienen el permiso de entrar a ese tipo de lugares, él no tenía cómo abrir la puerta. Solamente gritaba desde afuera si había alguien ahí dentro. Y obviamente le contestaban, pero tosiendo y golpeando la puerta. El intendente se fue, y tal vez tardó como unos 10 o 15 minutos en traer a alguien que tuviera la posibilidad de abrir la puerta, a la par de también algunos guardias. Cuando abrieron la puerta, todo había sido inútil. El cuerpo sin vida de aquel joven muchacho se encontraba tirado enfrente de la puerta. Tuvieron mucho cuidado, ya que al abrirla, esta golpeó con el cuerpo, pues estaba ahí enfrente. Después de esto, se dice que aún se escuchan los lamentos de este joven viniendo de aquel contenedor. Pese a que yo creía que todo esto era algún tipo de leyenda urbana, me tocó vivirla. Como les digo, esta historia me la contaron los guardias que llevaban ahí más tiempo, e incluso uno de ellos, nuestro jefe inmediato, el encargado, me dijo que él estuvo presente cuando todo esto sucedió y que desde ese momento la seguridad cambió por completo. Nosotros como guardias teníamos acceso a esos contenedores y otra área que era muy peligrosa, pero esto era para que en caso de emergencia abriéramos las instalaciones de inmediato. Los contenedores, cuando yo llegué, tenían ya puesto una especie de alarma, una alarma que mi jefe dice antes no tenían. Teníamos que pasar por estos contenedores cada hora y media, y mediante un sensor que teníamos, ponerlo en este imán, voltear hacia arriba, hasta arriba del contenedor, y ver que una luz, un foco rojo, se encendiera. Si se encendía, significaba que la alarma estaba funcionando como cotidianamente lo hacía, y entonces podíamos seguir con el rondín. En una ocasión yo estaba pasando por estos tanques y estaba poniendo el sensor ahí, cuando de pronto empiezo a escuchar golpes proviniendo desde adentro de este. Fui de inmediato a la puerta y desde adentro de ella empiezo a escuchar una tos y como que una voz ahogada que me repetía una y otra vez: abre la puerta, abre la puerta. Era lo que yo alcanzaba a escuchar. Claro, no completaba la oración, pero era lo que yo podía, al menos creer que era lo que quería decir. Llamé por radio y mi jefe llegó en cuestión de minutos, gracias a una cuatrimoto que teníamos. Para cuando él llegó yo ya estaba dentro. Había revisado todo el lugar. No había ninguna fuga y sobre todo, no había ninguna persona ahí dentro. Mi jefe me preguntó qué era lo que había escuchado, que le dijera con exactitud cómo había sido la situación. Él simplemente me explicó que la próxima vez que escuchara eso, que revisara la alarma y que si ésta estaba encendida, posiblemente nada malo estuviera pasando. Desde dentro del contenedor, el cual es medianamente grande, hay 3 botones rojos muy grandes que se accionan por alguna emergencia y se activa la alarma. Uno en la puerta, otro en el escritorio y otro a mitad del contenedor. Por lo que si una persona está en apuros o no puede salir del contenedor, lo más lógico es que accione la alarma y de inmediato todos en la planta nos daríamos cuenta. Que por otro lado, si escucho tos y esos golpes provenir de ahí, que si quería que entrara, pero que lo más probable es que no descubriera a nadie, porque ese contenedor precisamente es el mismo en el cual aquel chico había fallecido, que de vez en cuando se escuchan los gritos, o al menos aquella tos, aquellos golpes desesperados todavía, que piden auxilio, que piden salir, que te piden que abras la puerta. Después de esto, cada vez que pasaba por esos contenedores, sobre todo por ese contenedor, procuraba hacerlo para cerciorarme que la alarma funcionara bien. Procuraba siempre mantenerme alejado de aquella puerta para no seguir escuchando los lamentos de aquella pobre alma. Brujería, brujas. Creo que son 2 títulos con los que estamos muy relacionados en el canal. ¿Quién de nosotros no ha escuchado relatos sobre brujas o sobre su brujería?
sobre todo cómo son de vengativas cuando las haces enojar. No por nada muchas personas les temen, ya que estos seres son capaces de liberar y tales maleficios o embrujos sobre aquellas personas que los provocan. Y por esto mismo, este relato resulta sorprendente, pues a este velador le tocó, podremos decirlo, tener que lidiar con una bruja. Y este mismo pudo con ella. Una historia muy asombrosa, así como atemorizante, de un velador que se enfrentó a una bruja. La historia es la siguiente. Hola Alex, mi nombre es Mauricio. Quiero que solamente salga mi primer nombre, ya que la siguiente historia no me pertenece. Le pertenece a un hombre mayor, un hombre el cual no he visto hace más de 4 años. Se llama Pedro, y yo le decía a don Pedro, como aquel licor. Siempre hacíamos bromas de eso. Don Pedro, cuando lo conocí, era una persona ya adulta. De hecho, cuando estábamos trabajando, él se pensionó. Tenía cerca de 65 años, y a pesar de su edad, se veía potente el viejo. Fue una persona que se desempeñó en varios empleos que se podrían considerar interesantes, sobre todo a donde los mandan. Don Pedro fue policía municipal, militar y también guardia de seguridad. Podríamos decir que se desempeñó la seguridad en un todo, desde la pública hasta la privada. Él nos contaba diversas historias de sus tiempos de militar, de sus tiempos de policía, pero una que se me quedó muy grabada, sobre todo porque estábamos completamente solos, él y yo, mientras estábamos cenando, que me la contó. Recuerdo muy bien por qué salió todo esto. Uno de nuestros compañeros, el cual es muy supersticioso, él dice a cada rato, cada noche, que ve fantasmas, que ve sombras, que ve brujas. Y don Pedro, que dice muchas veces haber tratado con ese tipo de situaciones, le dice que meramente son mentiras. O tal vez es que él confunde mucho las cosas. Aquella noche había dicho que había visto una bruja, solamente porque había visto una lechuza volando por el cielo y parándose cerca de nuestra ubicación. Don Pedro le dijo tajantemente: mira muchacho, esa no es una bruja, ese es un animalito, no le vayas a hacer daño. Yo conozco muy bien a las brujas, y créeme, ese no es una de ellas. Y fue ahí donde yo le empecé a preguntar mientras estábamos cenando: oiga don Pedro, ¿y usted ha visto brujas de cerca? Él simplemente me sonrió y me dijo: no hombre niño, yo estuve lidiando con una, precisamente cuando estaba trabajando, y tuve que lidiar con ella, no horas, no días, no semanas, meses completos. El trabajo que tenía era muy bueno, y la paga me servía muchísimo, por lo que me tuve que tragar esa amarga experiencia. Yo le empecé a preguntar que cómo había sucedido todo, y él me cuenta que cuando recién había salido de militar, estaba buscando empleo en diferentes empresas de seguridad privada, y llegó a una de ellas. Esta seguridad le preguntó respecto a sus diferentes empleos que había tenido, y él le dijo que como policía municipal, como militar, estaba acostumbrado a estar en lugares lejanos o lugares en los que él se encontraba completamente solo. Le preguntaron respecto a las adversidades en esos sitios, y él dijo que perfectamente se podía aclimatar a cualquiera que fueran sus necesidades. Es por eso que esta empresa, el coordinador y el jefe, le ofrecieron un puesto en donde pagaban muy bien. De hecho, le pagaban el doble de lo que le pagaban a un guardia normal, solamente por vigilar ahí,
había una empresa de construcción que había comprado recientemente un terreno. Ese terreno anteriormente se tenía como una de esas tiendas donde tú vas y compras autos, pero jamás se puso en funcionamiento. La carretera de enfrente, si bien era transcurrida por diferentes autos todos los días, no era en esencia un punto comercial muy bueno, por lo que esta empresa de automóviles, al estar ahí unos 6 o 7 años, se movió definitivamente y vendió el terreno. Después se compró el terreno, se demolió todo, absolutamente todo, solamente estaban algunos escombros, para después empezarse con la construcción de un hotel. Eso estaría más acorde en la localización en la cual estaban. Le dijeron a don Pedro que solamente lo único que tenía era una casita de madera y un baño portátil, el cual siempre está vaciado, pero que en sí solamente era eso. Todo el terreno estaba destruido y unas cuantas secciones de cemento que también estaban siendo demolidas. Tenía que cuidarlo toda la noche. A don Pedro esto se le hizo fácil y tomó el trabajo sin ningún cuidado. Lo bueno es que él dice que tiene una maña cada vez que llega a este tipo de lugares, y es que ya sea por creencia, pero él siempre rocía agua bendita cuando llega a lugares deshabitados, destruidos. Esto no lo hace para espantar malas energías, como se podrían decir. Él lo hace porque tiene la creencia en que tal vez algo se derrumbe, que no pierda el empleo. Hace sus oraciones y riega todo esto con agua bendita, más que nada para empezar a laborar, como él dice, plenamente. Él es muy católico y esto lo hacía siempre en ese tipo de lugares. No sabía para nada que esto en cierta forma lo salvaría aquella noche. Él estaba con su radio de pilas. Es un hombre mayor y de rancho. Esto le sucedió en el año 2006, y pese a que ya tenían celulares avanzados, a él no le gustaba eso, por lo que él se encontraba escuchando música con su radio de pilas, cuando en eso siente una mirada que él no logra ubicar, que viene tal vez de un extremo, pero luego viene de otro, como si lo estuvieran observando en círculos. Mi abuelo también empieza a notar algo, y es que empieza a ver bultos oscuros moviéndose alrededor del terreno. Para este momento, don Pedro ya va sabiendo por dónde van los tiros, por lo que empieza a rezar, no con miedo, con mucho carácter. Don Pedro dice que si bien en ese preciso momento tenía un escalofrío que le recorría todo el cuerpo, porque sabía muy bien a qué se estaba enfrentando. No debes de permitir de que sea lo que sea que te esté acosando en ese momento, te vea con miedo, pues eso les gusta. Y dicho y hecho, no tardó mucho en aparecer una mujer que él dice era muy bonita y venía vestida de una forma extravagante, que seguro cualquier hombre caería redondito a los pies de esta. Pero él no era cualquier hombre. Él ya sabía de qué se trataba. Esta mujer le habla varias veces. Don Pedro en un principio la ignora, pero al pasar los minutos, se acerca a esta y le pregunta: «Buenas noches, señorita, ¿qué se le ofrece?». Esta mujer le dice que no recuerda muy bien si estaba perdida, o estaba desorientada, o estaba buscando a alguien. La cuestión es que esta le pide muchas veces que él salga de ese terreno para ayudarla. Don Pedro le dice: «Tengo un teléfono con saldo. Si quiere le puedo marcar a quien usted quiera». Pero esta mujer siempre niega eso. No lo quiere. No quiere que llamen a nadie. Lo que ella quiere es que don Pedro salga del terreno, que salga a donde está ella, para que la ayude. Según en sus mismas palabras, se lo decía con tal actitud, con tal persuasión, incluso coqueteándole. Pero don Pedro no cae. Le dice que no puede abandonar su puesto, y que mucho menos puede salir de aquel terreno. La mujer se enoja y finalmente se termina yendo,
solamente para que minutos después, en una de esas columnas grandes, altas, que todavía quedaban en aquel terreno, que todavía no se lograban derrumbar, viene y se posa encima una ave. Don Pedro la ve y le dice, casi como burlándose: ya te vi, ¿ves? No me conseguiste sacar. Seguramente así sacabas a los otros, ¿verdad? Dice que aquella lechuza era diferente a lo que podría ser una lechuza normal. Esta era más grande, sus garras eran más largas y más puntiagudas. La cara de esta era de una forma muy anormal. Era como si fuera una cara de un humano, como la cara de una mujer, pero cubierta con plumas. Las brujas toman la forma de una lechuza, al menos lo que dice él, pero siempre salen de noche, porque la oscuridad les ayuda a disimular la apariencia que tienen, y así se pueden confundir, pero que si te pones a verlas bien, puedes identificar fácilmente cuando se trata de una. Don Pedro siguió viendo bultos negros pasar por alrededor del terreno, y en lo que se enfocó él fue en regar toda el agua bendita alrededor, en todo el territorio, la tierra, las columnas, todo, para que aquella bruja no entrara. Y le resultó. Lo dejó tranquilo por lo menos por aquella noche. A la mañana siguiente fue y habló directamente con su jefe y su coordinador, y les dijo: me mintieron. Aquel puesto no está solo porque los vigilantes no les gusta estar en exterior, porque no les guste las condiciones. Aquel puesto está solo porque hay una bruja ahí que los espanta, ¿verdad que sí? En un principio los jefes se burlan de él, le dicen que no es cierto, pero conforme pasan los minutos y la conversación, ellos se quedan callados, y don Pedro les ofrece un trato. Él les dice: miren, yo sé que no es fácil conseguir personas que soporten eso, y yo sé que si me voy, al próximo que pongan ahí, igualmente se les irá. Y sé que me están pagando bien, pero quiero que me ofrezcan un poco más de dinero, y yo les aseguro que voy a estar en ese lugar hasta que se termine toda la obra, ya sean meses o años. Yo voy a estar ahí. En un principio a ellos no les agrada esto. Al final terminaron aceptando. Y fue así como don Pedro, cada noche, iba con tijeras y las ponía en forma de cruz, con agua bendita y con rezos. De esa manera, consiguió mantener al margen a aquella bruja, la cual todas las noches intentaba asustarlo, ya sea con una bola de fuego, ya sea convirtiéndose o tal vez mandando algunas cosas que él dice no le hallaba forma, algunos extraños animales, voces que él incluso escuchaba, lo llamaban por su nombre, de diferentes direcciones. Pero don Pedro ya era una persona mayor, ya eso, si bien le causaba miedo, que él reconoce que sí, algunas veces tuvo miedo, no consiguieron que él saliera corriendo de ahí. Duró meses lidiando con aquella bruja, que finalmente desistió cuando se empezó con la construcción. La bruja dejó de aparecerse. Don Pedro dice que a lo mejor la bruja tenía brujería en ese terreno, o tal vez lo utilizaba para algo, pues de 2 años para acá, ese terreno se encontraba completamente abandonado. Era un edificio, pero ya nadie iba, estaba deshabitado, por lo que este tipo de lugares se presta mucho para que sean sus guaridas. Posiblemente era una, y por eso estaba tan enojada de no poder entrar a ella. Don Pedro me platicó esto, y obviamente es una historia muy impresionante. Yo no dudo de su palabra, siéndote sincero. La forma en la que me lo platicó, su semblante, sus ojos, su explicación con cada detalle de esta historia, eran de miedo. Pero al final de cuentas, aquel viejo le terminó ganando a una bruja.
Este siguiente relato me recuerda a muchos otros que he relatado antes, y cabe y resulta que vienen también en su mayoría de veladores, de guardias de seguridad nocturnos, tal vez en este tipo de lugares como lo pueden ser centros comerciales, oficinas, casas, departamentos, lugares en los que comúnmente durante el día hay muchas personas yendo de arriba para abajo, de un lado para otro, y durante la noche todo se calma y de repente empiezan a pasar cosas extrañas. Y de esto no solamente relatos, sino también videos de veladores tomados en estos lugares muy concurridos, pero en la noche cuando están todo silencio, se escuchan pasos, se ven sombras, se escucha cómo se abren las puertas, cómo se apagan las luces. Algo muy aterrador si te pones a pensarlo, y más cuando este guardia está completamente solo. Pasa y resulta que muchos dicen que estos lugares, por ser tan concurridos y por lo mismo, al caer la noche, estar tan vacíos, atraen ciertas energías de seres o de almas que están perdidas todavía por la tierra. Almas que llegar ahí y encontrarse esta fuerte energía de personas trabajando, hacen lo mismo, ignorando que ya no se encuentran en este mundo, tratando de actuar como si aún estuvieran vivos, tal como le pasó a este velador, que tuvo que lidiar con un alma similar a la que te estoy describiendo. Su historia es la siguiente. Una historia, Alex, que te quiero compartir aparte de la que ya te compartí anteriormente. No me sucedió a mí, sino le sucedió a mi hermano. Mi hermano es mayor que yo. Y él, al igual que yo, cuando recién salimos de estudiar y ves que no hay mucha oportunidad de trabajar de lo que estudiaste, pues obviamente uno toma empleos para sobrellevar esa búsqueda. Y uno de sus primeros empleos fue el de guardia de seguridad en el turno de noche. Él precisamente lo había pedido de noche, ya que durante el día le dejaba el tiempo para ir a algunas entrevistas de trabajo o revisar si había alguna vacante que le interesara. Poco sabía que en ese sitio viviría una experiencia que lo haría renunciar al trabajo. Él estaba posicionado en una empresa de construcción, la cual tenía varios patios. Estas empresas de construcción tienen un enorme patio en donde tienen bloc, cemento, camiones, máquinas, y también precisamente en este patio se encuentran las oficinas de administración y también de algunos arquitectos y de los jefes. Este patio es muy largo y extenso, por lo que se tienen dos entradas, la principal y la trasera. Todo el personal salía por ambas, pero más comúnmente por la principal. Cuando mi hermano llegaba, pasando una hora, empezaba a salir todo el personal, y como en todos los puestos, cuando se hacen los rondines, cada noche, también él tiene que desempeñar tareas noche con noche. Tiene que ir a revisar todas las máquinas, todo el patio, para cerciorarse de que nadie se haya metido. Y también en las oficinas había otra cláusula en la que a veces el personal administrativo, así como también los jefes, dejan algunas cosas encendidas, tal vez por salir por las prisas. A veces dejan un horno, luces, computadoras, ahí mismo de la empresa. Y pues la obligación del guardia, como le había pedido el jefe de la empresa, es que si él llegaba a ver algo como esto, tenía que ser apagado. Incluso los mini split, los aires acondicionados, tienen que ser apagados. Mucho del personal, pues los deja encendidos. Mi hermano, como cada noche, entraba a estas oficinas y se cercioraba de que todo estuviera apagado. Dentro de estas mismas oficinas habían otros 3 cubículos, otras 3 oficinas un tanto más pequeñas, pero muy privadas.
Estas eran de los arquitectos. E igualmente, algunas veces dejaban luces encendidas dentro de aquellas habitaciones. Y mi hermano lo que tenía que hacer era tocar la puerta, ya que por lo regular algunos de estos arquitectos se quedaban trabajando hasta tarde, ya sea por planos o por trabajo pendiente. Esto le pasó algunas 2 veces a mi hermano, que tocaba la puerta y desde adentro le decían: aquí estoy yo, está ocupado. Mi hermano simplemente lo anotaba y se iba. Era su trabajo y los arquitectos no se molestaban, sabían que era algo que se tenía que hacer. Pero lo extraño comienza. Una noche, él al caso estaría trabajando ahí algunos 4 días ya, cuando de pronto, él entra cerca de las 1 de la mañana. Para ese horario, según recuerda él, todos se habían ido. Había pasado por todas las oficinas, por todo el patio, y no había ni un alma. Todo lo contrario, cuando entró a las 3 a.m., como otro recorrido que él hacía normal, él fue recorriendo con total normalidad, cuando de pronto, cuando entra al área de las oficinas, ve que en esos cuartos de los arquitectos hay una luz saliendo por la rendija de la puerta. Eso significaba que había alguien ahí dentro, y sobre todo porque esta luz reflejaba claramente la sombra de alguien que se iba moviendo desde adentro. Mi hermano se acerca y toca la puerta. Él no sabe por qué lo hizo. Más que nada, él pensaba en abrir la puerta, pero era como un reflejo, a lo cual le contestaron, pero no con una voz, sino con otro toque. Tocaron la puerta, esta vez desde adentro hacia afuera. Mi hermano simplemente dio 2 pasos hacia atrás y siguió con su recorrido. Él no es una persona que crea mucho en lo paranormal, no es una persona que sea muy supersticiosa, no es una persona que le tenga miedo a la noche, por lo que él en su mente supuso una situación perfectamente lógica, algo extraña, pero lógica al final y al cabo. Tal vez uno de los arquitectos había venido entre la madrugada, ya sea para trabajar o por documentos, y había entrado por la puerta trasera, ya que si tenía llaves, no era difícil entrar. Esa puerta estaba lejos de la vista de mi hermano. Tal vez el arquitecto entró directo a su cuarto y estaba trabajando. Mi hermano no le prestó atención a esto, simplemente lo reportó en su bitácora, y a las 4 de la mañana fue de nuevo a las oficinas, esta vez para encontrarse con que ya no había nadie. La luz estaba apagada y la puerta abierta. Se le hace extraño que quien quiera que fuese que estaba ahí no había ido a despedirse o cuanto menos informar de qué era lo que estaba haciendo. Comúnmente lo hacían, e incluso para los que se quedaban hasta tarde, se reportaban con el guardia, ya que éste tenía que tener conocimiento de a qué hora salía cada uno. Mi hermano no le presta atención, como es de sus primeros días. No quería incomodar quien sea que fuera la persona. Tal vez se le había pasado, y así como entró, salió. Él piensa que esto fue un suceso que ya no se repetiría, pero todo lo contrario, se repitió cada noche a las 3 de la mañana, justamente cuando entraba a las oficinas. Aquella luz y aquella sombra caminando se veían exactamente a esa hora, y siempre él, cuando tocaba, le respondían con otro golpe, viniendo desde adentro, como para decirle solamente que sí, hay alguien ahí dentro. Y tal como pasó con la otra noche, a las 4 de la mañana, cuando él pasaba de nuevo, ya no había nadie. Este supuesto arquitecto o persona de administración entraba y él no se daba cuenta, y cuando se iba de la misma manera, no se daba cuenta. Incluso mi hermano permaneció la última noche que trabajó ahí, cerca de ese lugar, para ver a la persona que salía, pero en ningún momento escuchó cerrar la puerta, en ningún momento escuchó caminar a alguien hacia afuera.
y en ningún momento vio a nadie salir ni por la puerta trasera ni por la puerta de enfrente. Él tenía las órdenes de saber quién era el que venía por la madrugada, pero cuando se quiso cerciorar de esto, cuando recién llegó a la noche siguiente y estuvo preguntando en la administración, en los arquitectos y con el jefe, se encontró con la sorpresa de que nadie había venido, nadie tenía la autorización de venir por la madrugada y nadie lo había hecho. Mi hermano estaba sorprendido de esto, tanto así que empieza a hablar con el jefe y le dice que todas las noches vio a alguien en aquel mismo cuarto, dentro de este, con la luz prendida. Al revisar las cámaras, no vieron a nadie, solamente a mi hermano llegar hasta ahí, tocar la puerta e irse minutos después, pero la cámara no registró a nadie, solamente registraba cuando esta luz se encendía y cuando se apagaba, y como minutos después de apagarse, se abría la puerta, pero nadie salía. Mi hermano no fue a trabajar la noche siguiente. Él renunció después de ver las cámaras. Creo que el decir que los veladores, los guardias nocturnos, pasan algunas experiencias que son algo difíciles de creer y aterradoras, no es algo para los que siguen el canal desde hace mucho tiempo, que sea algo nuevo. Hemos escuchado relatos de veladores que vienen de maquilas, fábricas, cementerios, carreteras, edificios abandonados. Pero en esta ocasión, nos situamos en un lugar completamente diferente. En esta ocasión, este velador que nos cuenta su experiencia, nos dice que en el sitio donde él trabaja, habita algo extraño. Habita algo que él vio con sus propios ojos en una escuela primaria. Tal parece ser que estos lugares no se salvan, a pesar de tener tan buena energía con los niños, que andan jugando de un lado hacia otro. Tal vez estas mismas energías son las culpables de que atraigan este tipo de criaturas. Porque en esta ocasión hablamos de almas. Hablamos de una extraña criatura que se esconde dentro de aquella escuela. Mi nombre es Julio Zárraga. La experiencia que les quiero contar a continuación me sucedió en un trabajo, el cual lo tuve hace algún tiempo. En aquellos años, yo estaba buscando trabajo de velador o de guardia de seguridad en las diferentes empresas que habían. Muchos de ellos me ofrecieron trabajo, pero hubo uno en concreto, el cual me llamó mucho la atención. Era un trabajo para velador, pero en una escuela pública. Pasa y resulta que esta escuela, como otras tantas, no cuenta con velador. Más bien, el director y los maestros no creían que se ocupara un velador. Pero eso solamente fue hasta que se empezaron a perder cosas. Se decía que ladrones jóvenes, entraban en la escuela y se robaban los aros de básquetbol, se robaban los balones. Y la gota que derramó el vaso fue que empezaron a hacer grafitis, a vandalizar básicamente. Entonces, debido a esto, necesitaban un guardia de seguridad durante la noche. Obtuve el puesto sin mayor esfuerzo. Ya traía mucha experiencia, así que esa misma noche entré a laborar. Fue en estos meses de septiembre. Empecé a hacer los rondines. Y las primeras noches vi a muchos jóvenes queriendo entrar por la barda. Obviamente, al verme,
Estos de nueva cuenta se bajaban. Si bien el trabajo no era de lo más pesado, sí tenía que estar muy al pendiente de lo que surgía durante la noche. No podía permitir que hubiera más robos o que hubiera más vandalismo dentro de las instalaciones. Pero esto solamente duró aproximadamente las primeras 2 semanas. Después de esto, se calmó por completo el asunto. Pero de alguna extraña manera, algunas ciertas cosas no se dejaron de perder. Que algunos juguetes, que algunas pelotas. Pero claro, esto le echaban la culpa a algunos niños que de seguro eran del día. No fue hasta que llegó octubre que viví esta experiencia. Como les dije, algunas cosas desaparecían. Por lo tanto, a pesar de que no veía movimiento, a pesar de que no veía que algunos jóvenes entraran, yo aún así tenía que cumplir con mis rondines. Así que cada noche revisaba salón por salón para cerciorarme de que nadie se encontrara dentro de este. Recuerdo que estaba lloviendo. Y en ese momento, por temporada de Halloween, los chicos de tercero y segundo de primaria habían hecho unas máscaras, unos monstruos, como Frankenstein, el hombre lobo y demás monstruos que tenían ahí. Las máscaras las habían hecho durante el día, por lo que las habían puesto a secar durante toda la noche. Algunas de estas estaban pegadas hacia la ventana, y desde lejos, y más aún cuando te acercabas, podías ver los rostros de los monstruos asomándose por estas. Yo estaba viendo las máscaras en ese momento cuando estaba pasando por el pasillo, cuando de pronto me encuentro con una máscara, pero que además de solamente la cara, esta también portaba con 2 manos. Ambas se encontraban al lado de la máscara, una de cada lado. Lo que me sorprendía de esta máscara, y que de cierta manera me asustó porque me hizo pegar un sobresalto, tan solo al alusarla, es que parecía muy real. Su piel parecía como la de una persona. Sus ojos, su pelo, eran deformes, pero tenían una cierta percepción muy realista. La cara de este monstruo no era ninguno que yo conociera o que se pareciera a otros. Esta era una cara desfigurada, como si su cara se estuviera derritiendo. Me llamaba mucho la atención sus ojos, ya que estos parecían ojos reales, como los de una persona. Algunas de estas máscaras tenían ojos, pero a aquellos extraños ojos no les veía el borde. Era como si estuvieran pegados de alguna manera, que parecían muy realistas. Eran completamente blancos, pero a pesar de esto, podía ver el iris en el centro. Las manos también hacían juego con este extraño rostro. Traté de no prestarle más atención a esto y seguí con mi camino. Seguí alusando, seguí verificando salón por salón, a pesar de que la lluvia estaba bastante fuerte. Me mojé poco, pero conseguí llegar de nuevo a la dirección en donde tenía mi escritorio. Pasaron un par de horas. Cené, estuve checando los radios y después de nueva cuenta comencé con el siguiente recorrido, a eso de las 3:30 de la mañana. Cuando iba llegando a este salón otra vez, cuando empecé a ver las máscaras, me percaté de que esta máscara, la cual me había aterrado de sobremanera, ya no se encontraba. Lo primero que me llamó la atención es que el espacio de la máscara, tan solo al fijarme por dentro, ya que me causaba bastante curiosidad, pensé que se había caído hacia el extremo de los mesabancos,
pero no la vi. Y lo que me pareció aún más extraño es que los mesabancos se encontraban movidos. Estaban puestos en una extraña dirección, como si alguien hubiera estado parado ahí. Saqué las llaves. Entré a ese salón para ver qué era lo que había pasado. Y lo que vi fue que en ese sitio donde había visto la máscara, ahora se encontraba mojado. Y más abajo en el suelo, de igual manera, todo estaba mojado. Esto no podía ser. Todas las ventanas se encontraban cerradas y aparte el techo. No era posible que el agua se metiera en los salones. Miré hacia arriba para ver si había un agujero, una grieta, alguna fuga, pero nada. El techo estaba completamente seco. Y fue en ese momento que puse mi mirada fija en el piso. Y me pude percatar de algo. Había huellas. Huellas de pies, no de suelas de zapato, de pies. Pies muy pequeños. No eran como los de un adulto, que se encontraban parados ahí y que caminaban y salían por una de las ventanas. Obviamente lo que primero pensé es que alguna persona se había metido a la escuela y que la máscara no era precisamente una máscara de seguro. Se trataba de algún disfraz de Halloween y esta persona venía vestida y yo pues lo había confundido todo. Salí de inmediato, preparé la luz y empecé a buscar por todos los salones. Me llevé aproximadamente algunos 20 minutos buscando. Llevaba mi radio y mi retráctil lista, pero en ese momento llego a las canchas y me doy cuenta que hay una persona ahí, abajo de toda la lluvia. No veo a esta persona por ver una silueta, sino es que veo una bola que después reconozco que es una pelota, botando de un lugar a otro. Y esta persona se encuentra jugando con ella, de no ser porque la pelota es de un color muy brillante. Seguramente se me hubiera pasado desapercibido, ya que no hay nada de luz en las canchas. Y toda esa lluvia, con esas nubes tapando la luna, no me ayudaban tampoco. Empecé a mirar la silueta y me di cuenta que era muy pequeña, incluso para ser un adolescente. Yo soy una persona alta, pero un adolescente como mínimo tendría que medir algunos 1,55, pero aquella silueta medía máximo como 1 metro. Era una silueta muy pero muy pequeña, jugando con la pelota. En ese momento la luzo, cambio la potencia de la lámpara y la fijo sobre él. Esta persona no portaba con una máscara. Yo lo había confundido todo. Ese era su rostro, su aspecto verdadero. Su cara estaba deforme y también todo su cuerpo era como un pequeño monstruo. Al verme, tomó la pelota y se fue corriendo entre los salones. Mi impresión fue bastante. Vi cada rincón de su cuerpo y eso no podía ser un disfraz. Yo volví de inmediato a la dirección, me encerré ahí y no salí hasta la noche siguiente. Durante el día se me notificó que se había perdido exactamente una pelota amarilla. Yo sabía quién la tenía, pero en ese momento pude ver que cometía un error todas las noches. Se me decía que tenía que cerrar con seguro todas las ventanas
Anteriormente, yo entraba a los salones y les ponía el seguro a todas las ventanas, cosa que dejé de hacer con el tiempo, ya que al ver que nadie se metía, yo pensaba que no iba a resultar perjudicado de dejar 1, 2 o 3 ventanas abiertas. Bastaba simplemente con cerrarlas para que no se metiera el agua o la lluvia o la tierra. Desde aquella noche, yo le pongo seguro a todas las ventanas. Y puede que esta experiencia rara haya quedado hasta ahí, pero esto no fue del todo de esa manera. Yo seguí trabajando en esa escuela, y conforme pasaba más tiempo, fui descubriendo todas las historias que estos niños, los mismos niños, decían acerca de aquellos salones, más concretamente en las canchas que se encuentran hasta atrás, donde yo había visto a aquella extraña criatura. Los niños decían que en aquella esquina, en aquel patio donde la hierba había crecido bastante, donde ni siquiera el conserje quería meterse a darle mantenimiento, en aquellos árboles, en aquella maleza, se encontraba un duende. Ellos decían que lo habían visto, como también niños que van en el turno de la tarde. Decían que este duende se robaba las pelotas, se robaba a veces los juguetes que los niños llevaban cerca de ahí, que ellos lo habían visto, y que no solamente eso, que cualquier niño valiente que se adentrara entre el monte, este era rasguñado, pero que jamás podía ver qué era lo que lo rasguñaba. Simplemente sentía unas garras, y este rápidamente salía. Se dice también, y esto, ojo, no me consta, pero es una historia que me contó el conserje, y es que hace muchos años, un niño había desaparecido, precisamente en aquella esquina. Para ese momento, la leyenda del duende ya era más que conocida. Este niño se perdió en la salida de la mañana, por lo que los padres y los maestros creyeron que simplemente se había perdido afuera de la escuela, ya que el último maestro en darles la clase recuerda muy bien haber visto al niño salir del salón, pero no lo vieron salir de la escuela. Se dice que él entró ahí por alguna especie de reto, o simplemente para recalcar que era más valiente, pero nunca salió de la maleza. A pesar de sonar extraño y como un cuento de niños, el conserje creía en esto, y por eso mismo no se acercaba. Yo no le conté mi experiencia, ya que eso sería más infundir el miedo, pero recuerdo muy bien lo que vi. Vi a esa cosa frente a frente aquella noche. Mas nunca la volví a ver, pero eso sí, de que la escuchaba. Escuchaba pasos. Tan pronto yo me iba acercando, como estos iban corriendo, muy sigilosamente, apartándose de mi camino. Entendía que tal vez él me tenía más miedo a mí que yo a él. Después de haber trabajado 1 año aquí, yo me salí. Aquella parte de la primaria, casi toda la parte de atrás, fue demolida y construyeron edificios. Pasó de ser una primaria solamente a ser una escuela secundaria y primaria. Respecto a las leyendas que se tejen del duende, no sé si todavía se cuente, pues creo que ya destruyeron su hogar. Esa fue mi experiencia. Gracias por compartirla. Saludos a todos. Los espejos son muy interesantes, porque más allá de
solamente tenerlos en cuenta para la apariencia, para nosotros vernos, para arreglarnos, servir también para los automóviles. Los espejos, si se pueden investigar, son usados en gran cantidad en rituales vudú, en rituales satánicos e incluso más modernos, en rituales de creepypasta. ¿Por qué será que los espejos son tan misteriosos? ¿Será acaso que, como muchos dicen, mediante ellos se puede ver otra realidad, otra dimensión? Bueno, creo que la siguiente historia nos dejará más dudas que respuestas respecto a esto. Hola, mi nombre es Iván. Anteriormente, y durante un buen tiempo en mi vida, fui velador. Esto más que nada porque tenía unos asuntos que hacer durante el día, y durante la noche se me facilitaba mucho este trabajo. Fui velador en diferentes partes: tiendas comerciales, estacionamientos, incluso algunas bodegas que estaban totalmente deshabitadas, donde creo la mayoría, al entrar siquiera durante la noche, creerían que espantan. Pero lo más irónico de todo es que les voy a decir que en los lugares en donde uno menos piensa que va a pasar algo paranormal, para desgracia, es donde más sucede. Porque a pesar de ser velador en aquellas bodegas grandes y solitarias, alejadas, incluso en algunas partes con carencia de luz, jamás me pasó nada. Jamás vi nada extraño aparte de animales. Todo lo contrario cuando me pusieron en una tienda de ropa. Esta tienda de ropa tenía mucha afluencia de gente. Cuando llegaba yo, que era cerca de las 9 de la noche para irme a las 9 de la mañana, todavía había mucha gente. Yo era el encargado de asegurarme que para las 10 de la noche ya no hubiera nadie, decirles amablemente a todos los clientes que estaba por cerrarse la tienda. Cuando yo me encontraba ya cerca de las 10 de la noche, cuando ya tenía la indicación de sacar a todos los clientes, había una fila de espejos pegados en la pared. Esta fila, que constaba cerca de 5 espejos grandes, servían para que las personas que se estuvieran probando ropa salieran y se vieran en el entorno. También para que prendas se pusieran por arriba de la misma ropa. Estos espejos eran extraños. Varias veces me tocó que cuando yo estaba sacando a todos, veía a personas reflejadas en estos espejos. Había muchos muros llenos de ropa colgada desde el techo. Era una tienda que podríamos decir de un género en concreto, era mucha ropa juvenil. Obviamente, yo al ver clientes reflejados en el espejo, yo los buscaba, iba hasta el sitio donde daba el reflejo de este espejo, pero siempre que llegaba ahí y buscaba por ahí y por los alrededores, no veía a nadie. Me pasó varias veces. Veía a un hombre, a una mujer, a una niña, a un niño, de diferentes tamaños y edades. Pero lo curioso era que jamás les veía el rostro. Siempre los veía volteados, totalmente de espaldas, o de un lado, o la cabeza girada. Jamás podía ver bien sus caras. Después de que me haya pasado varias veces esto, llegué a pensar que tal vez estaba quedándome algo loco, o tal vez algo sugestionado por ver a tantas personas. De seguro era como ese extraño hábito que tenemos algunos, de ver algo por el rabillo del ojo. Pero esto, si bien era extraño, no era lo más extraño que tenía que hacer en esa tienda. Tenía la instrucción muy clara que cuando todos se iban, el personal, los clientes, solamente yo me quedaba en aquella tienda durante toda la noche. Tenía que tapar esos espejos con una manta especial que tenía cada uno. Los 5 tenían que ser cubiertos por completo
sin dejar ni un solo lado sin descubrir. Esto era extraño porque solamente esta instrucción acataba para esos espejos. Había más espejos en la entrada, en los muros. Estos, por otro lado, no se me daban instrucciones. También había espejos adentro de los vestidores, pero no tenían esta instrucción. Durante las noches que estuve ahí, las primeras, yo acaté esta orden. Nunca le vi importancia, así que simplemente iba y los cubría. Tan pronto cerraba la tienda. Pero sucede que una noche, cuando había tormenta, me entretuve mucho tiempo afuera, escoltando a las señoritas, más que nada a los taxis. Había mucha inundación, así que requerían mi ayuda. Se fueron más tarde de lo habitual, por lo que al entrar a la tienda, ya eran pasadas de las 11:30. Ya iba a ser medianoche. Decidí sentarme, escuchar un poco de música, y después de las 12, me dispuse a cenar. Se me olvidó por completo tapar aquellos espejos. Yo cené, estuve un rato ahí, y por eso de las 12:40 me paré y fui al baño. Y justo cuando iba caminando y volteo hacia la derecha, veo claramente todos aquellos espejos sin la manta. Yo no le presto atención a esto porque ¿quién se iba a dar cuenta? Por una noche que no se las pusiera, la verdad es que no iba a tener mucho efecto. Tal vez lo hacían para que no se llenaran de polvo, pero en una noche, ¿qué tanto polvo les podría caer? En fin, yo voy al baño, hago mis necesidades, y cuando salgo de vuelta, otra vez miro los espejos. Pero en eso me percato de algo, y es que si bien hay luces ahí, luces que me sirven para estar dando rondines, no están todas las luces prendidas. Todavía se ve oscuridad en ciertas partes de la tienda. Veo que atrás de mí, reflejado en el espejo, alguien me viene siguiendo. Veo una silueta, la silueta de una persona, que va tan solo a centímetros de mí, ni siquiera 1 metro. Iba demasiado cerca. Yo volteo de inmediato, obviamente sobresaltado, pero no veo a nadie. Volteo hacia un lado, volteo hacia el otro, pero estoy completamente solo en la tienda. Otra vez volteo y veo el espejo. En este ya no se podía ver nada. Le atribuía que solamente tal vez con miedo, pero tratando de estar lo suficientemente centrado. Me dije a mí mismo que tal vez era un engaño nuevamente, de mis ojos, de mi subconsciente. Así que no le presté atención y seguí con mi camino. Estuve ahí. Después de eso, yo tenía la obligación que durante la noche tenía que checar que unas máquinas tuvieran el rollo que sirve para sacar tickets. Estas máquinas están situadas en diferentes partes de la tienda. Solamente tengo que ver el rollo. Si es que ya casi se acaba, cambiarlo por uno nuevo. Eso es todo. Cuando estaba cambiando un rollo cerca de estos espejos, algo atrajo mi mirada, y es porque, por el rabillo del ojo, noté un movimiento que se reflejaba en aquellos espejos. Al voltear a verlos fijamente, yo pensé que pasaría como la última vez. Tan pronto volteo y los miro fijamente, las cosas iban a desaparecer, pero para mi mala suerte, esto no sucedió en aquella ocasión. Lo que sea que había visto por el rabillo del ojo se mantuvo ahí, para que esta vez lo viera, y lo viera con propiedad y con mucho detalle. Eran siluetas, podría decir que eran sombras. Estas sombras se movían de un lado hacia otro, como si fueran clientes. Conté 3 sombras diferentes reflejadas en aquellos 5 espejos. Estas sombras ni siquiera tenían cuerpo, porque podía ver a través de ellas cómo se materializaba la ropa por donde ellos pasaban, cómo se veía a través de ellos las diferentes camisas, los diferentes diseños. Esto me causó mucho temor. En ese preciso momento, tiré el rollo, no me importó nada, corrí y me encerré en la oficina. No salí en toda la noche.
Después de las 8 de la mañana, salí, encendí todas las luces, tomé las mantas con las que tenía que tapar aquellos espejos y mirando siempre hacia abajo, evitando por completo mirar aquel reflejo, puse la manta y fui tapando uno por uno. Se me dificultó ya que no quería alzar la cabeza. Tal vez al alzarla, y si la manta se caía, podía ver algo reflejado en aquel espejo que no me iba a gustar para nada. Tal vez algo demoníaco, tal vez esta vez no iba a correr con la misma suerte de solamente ver sombras. Tal vez iba a ver algo peor. Por suerte funcionó. Después de aquella noche, procuré jamás ver los reflejos. Cuando recién llegaba, y cuando todos se iban, incluso cuando uno lo hacía en las últimas que se iban siempre, yo ya había tapado los espejos. Jamás volví a tenerlos, sin sus mantas. Al pasar el tiempo, creo que yo no fui el único que vio algo paranormal o extraño en estos espejos. Y es que los terminaron quitando, y en su lugar recorrieron los probadores, así ocupando el lugar de aquellos espejos. Estos fueron tirados, ni siquiera vendidos. Fueron destrozados en la calle y después depositados al bote de basura por orden misma de los dos gerentes. El motivo, nunca quisieron decirlo. Los guardias de seguridad, como anteriormente hemos dicho, tienen muchas cosas interesantes que contar, sobre todo aquellos que son guardias de una casa, de una familia, como custodios, empleados de limpieza. Muchos de estos trabajadores, y no es nuevo, tienden a formar un lazo con las personas que viven ahí, pues los ven a diario, interactúan, platican. Obviamente, se puede decir que incluso llegan a ser muy amigos cercanos entre el dueño de la casa y el empleado. Esto se puede ver reflejado en varios relatos como en este, en donde se le estaba dando el adiós al abuelo. Y él, como todas las noches, seguía haciendo lo mismo. Este guardia dice que aquel abuelo no estaba en su funeral, que el abuelo, en cambio, estaba en un lugar el cual le gustaba mucho en vida, y que desde ese lugar lo seguía llamando como aquel amigo que siempre había sido, incluso después de su fallecimiento. Su historia es la siguiente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Linares. La experiencia que les quiero contar me sucedió cuando estaba trabajando de guardia de seguridad en una empresa pues bastante cotizada acá en Los Cabos. La familia que tenía contratada esta empresa quería guardias de seguridad muy confiables y que sobre todo casi nunca los rolaran. Pedía que los guardias que enviaran aquí fueran de confianza y que siempre fueran los mismos. Esta familia era una familia adinerada. Su casa, está de más decir, era muy grande. Era la casa principal y otras dos, podríamos decir, casas pequeñas que tenían en su patio. Una de esas casas era reservada tanto para juegos, reuniones y otras habitaciones que eran personalizadas de los miembros de la familia. La otra casa era como una casa simple. Tenía sala, comedor, cocina, pero era un poco más rústica, era como una cabaña. La casa donde vivían ellos era mucho más grande y lo que estaba en el centro era una piscina. Al llegar ahí se nos dio la orden de vigilar muy bien aquellas dos casas que se encontraban en este mismo terreno. Esto más que nada porque años atrás se habían metido y habían robado aquellas dos casas. La casa principal donde dormían toda la familia no, ya que esa siempre ha contado con seguridad y cámaras también. Pero aquellas dos, que solamente la tenían para ocio y reuniones de vez en cuando, pues la verdad no las tenían con tanta seguridad. Pero desde que nos contrataron, obviamente,
Teníamos que hacer rondines, teníamos que verificar habitación por habitación, ya que la familia nos había dado ciertas instrucciones, muy estrictas eso sí, por parte de ellos, que teníamos que acatarlas. Igual con miembros de la familia. Esto era que si una de las habitaciones, después de las 11:30 de la noche, se encontraba con luz encendida, teníamos que ir, tocar la puerta y verificar quién era el que estaba dentro de la habitación. No importaba si fuera un miembro de la familia. Esto porque, por lo regular, tanto los abuelos, los padres y los hijos de la familia, a excepción que fuera en fin de semana, entre semana, todos se acostaban temprano, por lo que tenían que estar seguros que todos se encontraran en la casa principal. Si alguien se encontraba ya sea en el billar, en el bar, en una especie de sala de cine que tenían ahí, ellos salían de la habitación, nos decían que iban a estar ahí durante un tiempo más y simplemente hasta ahí quedaba. Tú les decías solamente que tengan buena noche y registrabas eso, solamente. Ellos no se enojaban, de hecho no tenían por qué hacerlo. Eran las mismas reglas que ellos habían puesto. Esto para asegurar que no hubiera otras personas que se hubieran metido y estuvieran robando. Que para cuando yo entré, tengo entendido que ya había pasado unas 5 veces, pero eso ya hace meses. Pero como quiera, teníamos que estar al pendiente. Antes de contar mi experiencia, les tengo que platicar que el abuelo de la familia tenía una costumbre que siempre los jueves, por lo regular, se quedaba hasta tarde dentro de su bar. Este era un ocio del abuelo. Le gustaba mucho el licor, el vino, el tequila, los puros, los cigarrillos. Y el día jueves se quedaba hasta tarde, escuchando música y disfrutando de diferentes vinos. Él solamente en esa habitación. Por lo regular, a las 12:30, él se salía e iba a la casa, nos saludaba en el transcurso. Y a pesar de que nosotros sabíamos esto, siempre íbamos y le tocábamos la puerta. Él nos abría amablemente y nos atendía. Platicábamos incluso un rato y nos íbamos después. También se tiene que decir que, en algunas ocasiones, él nos llamaba por teléfono. Nosotros en la caseta teníamos un teléfono fijo. Y en este bar de la casa había también un teléfono fijo y de ahí nos hablaba el abuelo. Por lo regular lo que hacía era que nos avisaba con tiempo que iba a salir por eso de las 12:30 o 1 de la mañana. Una vez que recibíamos esta llamada, ya no íbamos a molestarlo. Hacíamos los rondines, pero ya no pasábamos por ahí. Era como su manera de decir que no lo molestaran. Y esto siempre fue así. Claro, hasta un fatídico día en el cual este abuelo finalmente falleció. Y esta experiencia ocurre en su velorio. Todo lo que anteriormente les dije cobrará sentido en unos minutos. Pasa y resulta que nosotros estábamos afuera, obviamente al tanto de las personas que estaban entrando, ya que lo estaban velando en la sala de la casa, en la casa principal. Y a pesar de que había mucho movimiento en la parte de enfrente, teníamos que seguir cumpliendo con los rondines a las otras 2 pequeñas casas que se encontraban en la parte de atrás. Y fue ahí donde me di cuenta que la luz de la habitación por la ventana se encontraba encendida. Era la habitación del bar del abuelo. Lo que yo pensé en un momento es que tal vez, como era su fallecimiento, seguramente ya sea la hija, el esposo o los nietos, o tal vez uno de sus otros hijos que iba llegando al funeral, de seguro se encontraba ahí, recordando, atesorando todo lo que en vida le gustaba a su padre, al abuelo. Yo lo dejé así, pero eso sí,
Mantuve mi mirada fija en la entrada de la casa, mirando quién salía de ahí. Pasaron minutos, pasaron más minutos, incluso una hora, y yo veía que nadie salía. Lo que sí podía ver era una sombra que iba de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. De pronto por radio me llegó una llamada de mi compañero. Él me dice: oye, Gustavo, ¿crees que puedes ir al cuarto del bar, el del abuelo? Recibí una llamada, pero nadie me contesta. Yo le replico a mi compañero: pero ¿cómo que nadie te contesta? Ahí hay una persona. La puedo ver por la ventana. Veo una sombra que anda caminando. Mi compañero me responde que sí. Él puede escuchar los pasos mediante la bocina de alguien que está caminando por la alfombra y el piso de madera, pero que nadie le contesta. Esto es muy extraño. Jamás había pasado, por lo que de inmediato voy. Toco la puerta primero, ya que incluso por debajo de la puerta se filtra luz y pude ver una sombra de pies moviéndose, alejándose. Yo toqué la puerta 1, 2, 3 veces, pero no recibí respuesta. Abrí la puerta lentamente y cortésmente también dije: buenas noches, disculpen. Pero nadie me respondía, hasta que finalmente terminé de abrirla y el cuarto de bar estaba completamente vacío. No había forma, era un cuarto solamente, y la ventana tenía barrotes. La persona que había visto hasta apenas hace algunos segundos había desaparecido. Yo contacto de nuevo por radio y le digo a mi compañero que no hay nadie. Honestamente yo también estaba sorprendido, al igual que él, pero tan solo pasaron unos 3 minutos que yo había salido de aquella casa, cuando de nuevo la luz se enciende y mi compañero me vuelve a llamar, que en ese preciso momento, incluso yo también escucho por el radio, le están llamando y me dice: el número que veo en la pantalla del teléfono es el mismo que el teléfono de la casa, es el mismo del bar. Hay una persona ahí y me está marcando. Tiene descolgado el teléfono. Puedo escuchar las pisadas de nuevo. Yo en ese momento corro. Llego, abro la puerta. La luz está encendida, a pesar de que yo la había apagado. El teléfono no se encuentra descolgado. Es más, se encuentra como siempre, ahí donde mismo nadie me había marcado. Pero a pesar de eso, yo seguía en comunicación con mi compañero, y por la radio se podía escuchar muy claramente el timbre. En esta segunda ocasión, cuando abrí la puerta, un olor a licor y a tabaco me impregnó, y esta combinación de olores solamente la olía cuando el abuelo se encontraba dentro, ya que era él el que preparaba todo. Era el típico olor del abuelo. Y por si esto no fuera suficiente, también podía oler su colonia, aquella colonia que tenía un olor fuerte pero elegante, muy acorde como su edad. Le vuelvo a repetir a mi compañero: aquí no hay nadie. Estoy viendo el teléfono, está colgado, nadie te está marcando. Lo único que él me pregunta de vuelta: estoy viendo la casa, ¿estás tú ahí dentro, verdad? Yo le respondo que sí. Él me pregunta: ¿tú encendiste la luz del bar? Y le respondo que no. Le dije que iba a volver a la caseta y que solamente vigilaríamos la casa a la distancia, al menos durante esa noche, ya que el funeral se estaba llevando a cabo. Alex, el teléfono siguió sonando, y a pesar de que, cuando volví a la caseta, volví a apagar el foco, este se volvió a encender a los minutos. Incluso iba caminando por la piscina
cuando volteé y de nuevo la luz estaba encendida. El teléfono siguió llamando y cada vez que contestábamos, nadie nos respondía. Solamente se escuchaban unas pisadas, andando, caminando por aquella alfombra. Curiosamente, las llamadas cesaron cuando dieron la 1:30, el mismo tiempo en el que el abuelo salía de la casa. Y es en ese momento que caímos en cuenta que el funeral se estaba haciendo en un día jueves, el mismo día que el abuelo se quedaba hasta tarde en su cantina. Solamente aquella vez, en su funeral, vivimos esto. Una vez pasó el funeral, el entierro, la noche siguiente se vivió con total normalidad. No recibimos llamadas, ni las luces se encendieron, ni siquiera el siguiente jueves. Tal parecía ser, y como nosotros decimos, al menos entre nosotros mismos de compañeros, que el abuelo, en su funeral, se la pasó en el lugar en el cual se la pasaba mejor. Se la pasó degustando sus diferentes vinos, puros cigarros, sus diferentes licores, aquella noche que lo estaban velando. Criptomaníaco, ¿qué te pareció estas historias de veladores? Si es que te gustaron, no olvides dejar tu like y compartir. Si tienes una historia parecida que quieres compartir conmigo, no dudes en hacérmela llegar, mediante mensaje privado, ya sea por mi Facebook o por mi Instagram, ya sea si es un relato tuyo, o tal vez de algún amigo tuyo o familiar. Me alegraría mucho que la compartieras conmigo y con toda la comunidad. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.